Entonces, el problema nos está diciendo que por cada fila y por cada columna hay que rellenar dos celdas. Entonces, para rellenarlas vamos a marcarlas con una X. Entonces, vamos a marcar la celda rellenada con una X. Y también nos dice que en las celdas que sobren coloquemos los números 1, 2, 3 o 4 sin repetirlos en la fila o en la columna. Entonces es como un sudoku. Entonces, si aquí ya hay un 1, en esta columna no puede haber otro 1 y en esta fila no puede haber otro 1, porque si no se estarían repitiendo. Y la otra regla que colocan es que la suma entre los bloques rellenados, es decir, los que tienen X, tiene que dar el número de la fila y el número de la columna. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, sabemos que vamos a colocar 2X. Entonces, por ejemplo, si tenemos una columna, que dice que, por ejemplo, vale 7 y vamos a rellenarla con 2X, ¿cierto? Entonces, la suma entre estas dos X, es decir, lo que hay en este lugar, tiene que dar este valor de acá. Lo mismo pasa con la columna. Entonces, si tenemos una columna aquí, tenemos que rellenar con 2X. Por ejemplo, aquí hay un 3. Entonces, la suma entre estas dos X tiene que dar ese 3. Entonces, 1 más 2. ¿Cierto? Entonces, esto está diseñado de tal manera que solo haya una única respuesta, ¿cierto? Entonces, sí, se va a hacer como de forma lógica para ir eliminando posibilidades. Entonces, lo primero que podemos ver es este 1, ¿cierto? Entonces, esta fila tiene que tener un 1 entre esas X. Entonces, en alguna de estas posiciones debe haber algo de la forma X, 1, X, para que se cumpla esta condición de que la suma entre las X da 1. Entonces, como podemos ver, este cuadrito no da suficiente espacio para hacerlo, por lo que puede ser estos 3 cuadritos o estos 3 de acá, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa si usamos estos últimos 3? Nos quedaría X, 1 y X. Pero ¿qué pasa? Como vemos acá, se repite. Entonces, colocar ese patrón no está permitido. Entonces nos queda una única posibilidad, que es X, 1, X en esta posición. Luego pasamos a mirar Luego pasamos a mirar esta posición, que es el 0. Y para que haya 0, bueno, vamos a borrar esto. Entonces, para que haya 0, ¿qué patrón tiene que haber? Entonces tiene que haber X seguido de otra X, ¿cierto? Entonces, en estos dos cuadros puede haber ese patrón, o puede presentarse en estos dos, o puede presentarse en estos dos. Pero luego nos centramos en este 9. Entonces, ese 9 solo hay una manera única de formar ese 9, que es que 9 solo puede ser formado por 4 más 3 más 2, ¿cierto? No hay ninguna otra posibilidad. ¿Eso qué nos quiere decir? Que tiene que estar de la forma X, un espacio de 3 para colocar estos 3 números y luego otra X, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué pasa si ubicamos una X en esta posición? No nos da el espacio para ubicar este otro segmento, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que como era 0, podíamos colocar 2X seguidas, tanto acá como acá o acá en estas dos. Entonces, ¿qué pasa si colocamos una X acá? Entonces, este patrón que necesita 9 no tiene espacio para estar. Entonces significa que aquí no puede haber una X. Entonces la única posibilidad que nos queda es que estas dos X seguidas queden acá abajo. Listo. Luego miramos este 5. Entonces 5 listo. Entonces ese 5
bueno, hay dos formas de hacerlo, que es 4 más 1 o 3 más 2. Pero de cualquier forma necesitan dos casillas. Entonces ese 5 tiene que estar de la forma x, dos cuadritos x, ¿cierto? Como vemos, aquí no hay suficiente espacio para formar esa configuración, entonces tiene que estar a este lado. Entonces la x tiene que estar aquí y tienen que estar estos dos cuadritos. Listo, entonces luego nos centramos en este 7. Ese 7 puede estar formado de dos formas, que puede ser 4 más 3 o 4 más 2 más 1, ¿cierto? Entonces, como que lo primero que hacemos es probar este, ¿cierto? Entonces 4 más 3, ¿cierto? Entonces eso sería x, dos cuadritos, x otra vez, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos esta x, significaría que va acá. Listo, este 8. Ese 8 solo puede ser formado de una forma, que es 4 más 3 más 1, ¿cierto? Entonces ese 8 tiene que también ser de la forma x, 3 cuadritos x, ¿cierto? Listo, entonces hacemos esto, x, 3 cuadritos x. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí nos genera un error, ¿cierto? Porque significaría que el número de aquí, que debería dar aquí, es 4. Significa que esta posición, o sea, usar este resultado para el 7 no es válido. Entonces solo nos queda la otra opción, que es usar el de 3 valores, ¿cierto? Entonces eso nos está diciendo que nuestra primera suposición era errónea y necesitamos 3 valores para llenar ese 7. Entonces, como esta posición era errónea, esta también, ¿cierto? Entonces, como tenemos 3 valores, y ahora sí es la única posibilidad que nos queda acá. Ya habíamos dicho que 9 tiene que cumplir esto, ¿cierto? Entonces 3 espacios y aquí una x, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir de ese 9? Entonces, como esos 3 valores tienen que tener 4, 3 y 2, el único que nos queda sobrando es este 1, ¿cierto? Entonces en la posición que no está acá, ese va ahí, ese 1. También podemos decir que como es listo, como sí, como aquí ya hay 2x, entonces para este 8 no puede haber una x acá. Entonces, y sí, entonces, y como tiene 3 espacios, entonces la única posibilidad que nos queda es esta, ¿cierto? Porque entonces hay esta posibilidad, o que lo corramos uno en este punto y en este punto. Pero correrlo, o sea, hacerlo aquí, en esta otra posición, no tendría sentido porque sí, o sea, ya excedería el número de posiciones rellenas que podemos tener, tanto aquí como acá. Entonces la única posición que nos queda para este 8 es esta. Listo, entonces... ok, entonces este 0. Entonces este 0 tiene que estar de esta forma, ¿cierto? Este 0 de aquí. Tiene que estar de esta forma, ¿cierto? 2x pegadas, ¿cierto? Entonces no puede estar aquí porque ya pasa las x y nos quedan estas 3 posiciones, ¿cierto? Pero esta ya también ya tiene sus x, entonces sí, si colocamos una x en esta posición, ya sobrepasaría porque aquí ya tenemos 2. Entonces las únicas posiciones que nos quedan son estas dos, ¿cierto? Y es el único que no, sí, la única posición libre que nos queda. Aquí ok, entonces aquí podemos ver que listo, entonces aquí tenemos 2x y nos tiene que dar 3. Entonces la única posibilidad es meter un 3 acá. Es lo único que nos está permitido. Otra cosa, a ver qué más podemos ver. Entonces aquí también 3 y... bueno, acá tiene que tener un 3, pero podemos tener... sí. Entonces acá tenemos otro 3.
y tenemos dos espacios. Entonces la única forma de hacer ese 3, por lo que tenemos dos espacios, es 2 más 1, ¿cierto? Pero el 1 ya está ocupado acá, entonces aquí tiene que haber el 2, tiene que estar el 2, y por ende aquí tiene que estar el 1, ¿cierto? Ahora vemos que ya tenemos este 1 ocupado, ya tenemos este 1 ocupado, ya tenemos este 1 ocupado. No, mentiras, no. Todavía no, todavía no se puede llegar a nada con eso. ¿Qué más? Por descarte, el único número que nos queda para rellenar aquí es un 4. ¿Qué más podemos decir? Ok, aquí... Mentiras. Ya, listo. Miremos este 5. Porque, listo, entonces ese 5 podríamos formarlo con un 3 o un 2 o un 4 y un 1, ¿cierto? Pero ¿qué vemos? Que aquí hay un 2 y aquí hay un 3, ¿cierto? Entonces descartamos esta posibilidad. Solo nos queda la posibilidad de 4 y un 1. Y como aquí hay un 1, entonces el 4 debe estar en esta posición y el 1 en esta. Ahora sí ya podemos decirlo de los unos. Entonces este ya está ocupado, este ya está ocupado, este ya está ocupado, este ya está ocupado. La única posición que le queda al último 1 es esta, ¿cierto? Porque si está en cualquiera de estas posiciones, ya habría un 1 y habría repetición. Ese 7 que habíamos visto estaba formado por un 4, un 2 y un 1. Pero como aquí ya está el 2, entonces significa que aquí ya está el 1, entonces aquí debe estar 4 y aquí debe estar el 2. Y por descarte, entonces la última posición de este es el 3. Listo. Listo, ¿qué más se puede decir? Este 8. Entonces ese 8 está formado por un 4, un 3 y un 1. El 1 ya está y aquí ya hay un 4, ¿cierto? Entonces significa que la única posibilidad que nos queda es meter un 3 ahí y por ende aquí está el 4. Aquí ya por el último número que nos queda es un 2 y aquí el último número que nos queda es un 4. Listo. Listo. Entonces vemos este 2. Entonces, ¿cierto? El patrón de ese 2 sería x2, x es el único valor que nos sirve, ¿cierto? Listo, podemos ubicarlo. Entonces ya tenemos una x, entonces podemos ubicarlo acá o acá. Pero ¿qué pasa? Aquí ya hay un 2, entonces esta posición queda descartada, ¿cierto? Porque aquí hay un 2. Y si colocamos el 2 acá, se repetiría. Entonces colocamos esta segunda posición, x, 2x. Bueno, aquí ya solo queda una posición, entonces aquí va el 3. Y aquí ya solo nos queda una posición, entonces aquí va el 2. Y aquí solo queda una posición, y aquí va el 3. Aquí ya solo nos queda una, entonces aquí va el 3. Y aquí solo nos queda uno y queda el 4. Y pues ya solamente queda revisar pues que cumpla y que no se repita. Bueno, lo que cumpla ya... Bueno, sí, que cumpla y no se repita. Entonces, aquí 3, 2, 1, no se repite, 0, bien. 3, 2, 4, 1, no se repite, bien. Y 3 más 2 más 4, 3 más 2, 5, más 4, 9, bien, funciona. Esto es un 2, no sé si se ve muy claro. 2 más 1, 3, 4, no hay ningún repetido. Aquí 1 más 3, 4, más 4, 8. 4, 2, bueno, listo, no hay repetidos. No hay repetidos, 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 no hay repetidos. Sí, entonces podemos decir que está bien.